Praise the Lord. Well, you can stay on your feet for a minute. Perdón, quédense de pie un momento. Don't sit down too quick. No se siente tan rápido. Wasn't that good? ¿A cuántos les So gustó? good. What a great reminder. Qué gran recordatorio. Amen. Amén. God is good. Dios es bueno, amén. And His mercy endures forever. Y sus misericordias son para siempre. Su Now, there are fidelidad things es happening grande. in the Spirit. Ahora hay cosas sucediendo en el Even right now, Espíritu. even right then while you were praying. Aún mientras orabas, The Holy Spirit is moving things in your life. el Espíritu Santo mueve cosas en tu vida. How many this week made the choice right on day one to jump in? ¿Cuántos ya tomaron la decisión de meterse al río desde el primer día? Right? Because it's not how many notes we can take. It's not how many notes we can take. Porque no se trata de cuántas notas se pueden tomar Or how good we can get our praise on. o qué tan bueno puedes cantar, But it's our choice to jump in. sino que es nuestra decisión de meternos al choice río, to step in. nuestra decisión de entrar. Remember when Jesus stood at the man at the stirring of the water? ¿Se acuerdan cuando el hombre, Jesús estaba al lado del hombre del And he said, estanque "What will you y do?" le preguntaba, ¿y tú qué harás? And when you choose to dive into the Y river, cuando tú decides meterte when al you río, choose to cuando step in, decides entrar, not only is God moving things for no you, solo Dios mueve las cosas para not only is He ti, putting things in no you, solo Él pone cosas en but ti, you are loaded down. pero tú empiezas with cargo a ser equipado con that God has to cargamento get que Dios to a necesita destination. llevar a un And it's by the destino. Spirit that that'll Y es por el happen. Espíritu It's que by eso the flow of the sucede, Spirit y por that el that'll fluir happen. del Espíritu And in que the eso flow of that sucede, Spirit, y en el fluir de ese things are Espíritu broken. las cosas In se the flow of the rompen. Spirit, En el fluir del things Espíritu are shaken. las cosas son In the flow of the sacudidas, en el Spirit, fluir del things Espíritu move. las cosas se mueven. The Grand Canyon El Gran Cañón is a very deep crevice in the earth. es un gran hueco en la But it tierra, didn't get there overnight. pero no sucedió de la noche a la No, it mañana. took years No, tomó años, and years años and years. y años. But the power of that water Pero el poder de esa agua carved through that solid rock. hizo un hueco por toda esa And the piedra. power of the Holy Y el Ghost poder del Espíritu will Santo carve through abrirá anything camino that is in front of en cualquier God's cosa purpose for your que life. esté frente al propósito de Dios God's para tu vida. destination for your El life. destino de Dios para That tu vida. river Ese río carries the power carga el poder to produce para what producir God has put in you. lo que Dios ha puesto en ti. The Word of La God palabra de Dios, that is the life, que es that la is the vida, hope, que es la that is the esperanza, power, que es el it is the poder, demonstration, que es la that He will demostración, step up in, que Él entrará that He en will ti show off in, y Él se and it mostrará will cause all men y causará que todo to look hombre at your God vea a tu and Dios say, "Truly, y digan ciertamente Él es Dios, because the river of life porque el río de vida that is in you que está en is ti not just for you, no solo es para but ti, the rivers that flow sino through que el you. río fluirá a It's través just de as much ti, for someone else. porque puede ser para As it alguien is más, for you. así como lo es para So ti. today's the new day. Así que hoy es un nuevo Today's the día day y es el that día God is calling you que el certainly Señor te está llamando to open your ciertamente eyes and see a abrir tus ojos that y the Holy ver Spirit que el Espíritu has made a new Santo way. está haciendo And una it's in this obra day y es en este that you will día see the things que tú verás las that you have cosas dreamt about, que has estado that you soñando, have let que, go of. que has dejado Even things that you aún. dreamed of Las as a cosas que child. soñaste de It's in the niño washing of the water están en el in the lavamiento river, del agua en where el those río things come back donde to life. esas cosas We suceden. serve a God Yo diga que servimos a un Dios que se especializa bringing dead things back en to hacer life. que las cosas muertas It's his vivan specialty. otra vez. Es su especialidad. Things that are dead. Él hace las cosas muertas Because vivas. when He steps on the Porque scene, cuando Él entra, life comes. la vida viene, Hope comes. la esperanza Restoration viene, comes. restauración Vision viene, comes. la visitación viene, Destination comes. destino viene. Amen. Amén. Hallelujah. Let's give some praise to Dale God. gloria a Dios en este lugar. Amen. You can be seated. Amén, amén. Y puedes sentarte. I'm so thankful. You know, once something Paul said. Estoy tan agradecido pensando en algo que dijo In Pablo. fact, we were talking about it De yesterday. hecho, hablándolo ayer. Hasn't this been so good? ¿A cuántos les ha gustado la conferencia hasta ahora? Love everything that Pastor Joel's been Nos ha saying. gustado todo lo que Pastor Joel ha James and dicho, Pastor Pastor Ted. James, Pastor Ted. Just so good. Muy bueno. Building block on building block on building block. Edificando uno sobre el otro. But one of the things that
that the Holy Ghost was speaking about, Pero una de las cosas que el Espíritu estuvo Much of hablando yesterday. mucho de ayer oh, just what we're doing with our mouth. es que estamos haciendo con la Praising boca, God. Thanks alabando be a unto God. Dios, dando gracias a And one of my Dios. favorite passages in Scripture Y uno de los mejores pasajes de Escritura is a verse from Paul. es un versículo de In Pablo Corinthians. en You're Corintios, familiar with this verse, que I'm ustedes sure. conocen ese Thanks be to versículo. God. Ahora, gracias sean al Thanks Padre. be to God. Gracias sean al Can Padre. we say that together? Podemos decir eso juntos. Gracias be to sean al God. Padre. Thanks be to God. Gracias sean al Padre. Right? Thanks be to God, Scripture says, Gracias sean al Padre, dice la Escritura, which causes us to triumph que nos hace triunfar o siempre nos lleva en triunfo through Christ Jesus. en Cristo Jesús. Amen. Amen. Something we missed many times in that passage. Algo que a veces no vemos en ese pasaje, We missed it sometimes a veces no la vemos, because there's very few that actually have the word correct in y it. es porque hay muchos pocos que realmente ven todas las palabras We talked about that the correctamente. first day, remember? Y hablamos de eso el primer día, ¿no se acuerdan? You got to check what you're reading. Que tienes que revisar lo que estás leyendo. Sometimes you got to just stick with King James. A veces tienes que quedarte en la Reina Sometimes you just Valera. got to stick with the old school. A veces tienes que quedarte con la vieja Now, escuela. when you look at those words of Paul Y ahora con las palabras de and Pablo what he said there, y en lo que dijo there's ahí, only one translation solo hay una traducción that says it this way. que lo dice de esta manera. Thanks be to God, Mas a Dios gracias, which causes us. el cual nos lleva to triumph. siempre en triunfo o causa que triunfemos. Now, if you look in many other translations, Ahora si ves otras in fact, if you're in traducciones, this room right now, de hecho si estás en and este your lugar Bible's not ahora King James, y tu Biblia no es o se asemeja my a la guess Reina Valera, is that when you read that, pensaría yo que cuando lo it's going to lees say something like this. va a decir algo como Thanks esto. be to God, Gracias sean a who Dios causes us to triumph. que nos causa triunfar, But that's not what King James said. pero eso no es lo que es, le dice When you la go back to the traducción original correcta. translation, La traducción original He says, thanks be to God, dice gracias sean a Dios which que causes us to triumph. nos hace triunfar. Last thing I knew, Lo último que yo sé Jesus was a who. es que Jesús era una Jesus was persona, not the which. no era una preposición. So many times, Así que we muchas say that, veces decimos eso, thanks be to God, gracias sean a Dios, and we think we're talking about one who's causing us to y triumph. pensamos que Él es el que nos hace But in fact, triunfar. that's not what Paul said. Pero la verdad no es lo que dijo Paul Pablo. said it's your thanks unto the one. Pablo dijo que son tus gracias "Thanks a be to Dios, God, que son las gracias ante which- Dios que te hacen thanks be to triunfar. God, Gracias sean a which- Dios que te hacen It's your triunfar. thanks to God. Son tus gracias that a causes you to Dios que te triumph. hacen Many triunfar. times we believe it's our thanks Muchas veces pensamos que es las that gracias causes God que hacen que to Dios cause us to triumph. nos haga triunfar. But he said, thanks be to God, Pero no dicen son las gracias which que le das a Dios causes you to que triumph. te hacen Why triunfar. does your thanks cause you to triumph? ¿Por qué son las gracias las que te hacen triunfar? Christ. Por medio de Because Cristo. the victory is Porque already la in Christ. victoria ya está en when you Cristo. offer thanks to Y cuando God, tú ofreces agradecimiento, thanksgiving es tu acción de that is the gracias activator que activa of your victory. tu victoria. So the next time you offer Así que la thanks to siguiente God, vez que ofreces agradecimiento, don't look at God no mires a as Dios if he's doing something to you. como si Él estuviera because haciendo you're offering algo, thanks. porque tú estás dando It's gracias, not by him at that moment. porque no se trata de No, Él en ese Paul said momento. this. No, Pablo lo dijo He de said esta it's in manera. your very Dice, act es en tu acto of thanksgiving de acción de that gracias causes you to triumph. que hace que tú It's your triunfes. act of Es tu thanksgiving acto de acción de that causes gracias you to que te triumph. hace triunfar. That's the witch of the triumph. Así es como se That's what triunfa. causes you to triumph. Eso es lo que hace que tú It's your triunfes. choice Es tu in the decisión middle of a moment en el medio de un when your momento feelings don't feel donde like tus it, sentimientos when no your los sientes, emotions donde aren't tus lining up, emociones no se alinean, choose. que tú decides. quite honestly, Y de manera that's the honesta, only time es la única that it vez qualifies donde as a califica sacrifice. como un sacrificio. But it's at that moment Cuando en ese that momento, thanksgiving en la acción de produces the gracias, victory. produce la Not victoria. because it's of God No doing porque something. sea Dios No, it's haciendo because of algo, you doing no es something. porque tú estás Offering haciendo your thanks algo, unto God. ofreciendo gracias a Dios. Amen. Amén. That was not the message. Y ese no es el mensaje. But we'll get started. We'll just call that the start. Pero ese es como el comienzo nada más. I was just really talking to the Holy Ghost about today. Estaba hablando con el Espíritu And even Santo actually acerca before de the hoy conference. y aún antes de la conferencia And just put a few things on my heart. y puso un par de cosas en mi So as corazón. I was
talking to him about where to go today, Entonces cuando estaba hablando acerca de qué hacer hoy, he wasn't saying a whole lot. no me estaba diciendo mucho. He's like, we already had this conversation. Me estaba diciendo, pues ya conversamos de Just esto. do what I said to do. Solo haz lo que ya te dije hacer. Amen. So I just want to encourage you some more today. Entonces quiero I just animarte really feel it in my heart. en esta tarde, lo siento en mi You know, it's corazón. been shared by many so far. Ya muchos han compartido Man, there's a time and a season que es un tiempo y una temporada of contending for that which God has put within you. de pelear por aquello que Dios ha puesto en tu corazón. But I just want to encourage you Y today quiero animarte hoy that in the contending for the word of God in que you, en el contender por aquello que Dios I tiene want to para encourage ti, you quiero animarte in the contending en el for contender the process. por el proceso. Because if there's something I've noticed Porque si hay algo que me he dado cuenta in decades of serving the Lord, en las décadas que he servido al Señor, I've prayed, he orado, I've worshiped, he adorado, read the word. he leído la palabra. In fact, De hecho, As we've been pastoring for como many years now, hemos estado pastoreando varios años ya, there have been many times han habido muchos that momentos I'm praying. que estoy orando, talking to God about things hablándole a concerning the Dios church. concernientes a la And I'm iglesia, worshiping. estoy adorando, declaring the estoy word. declarando la But when palabra. I step back, Pero cuando doy un paso atrás, it had to do tenía mucho que ver more with contending for a process. más en el contender in that durante el season. proceso en esa And etapa, sometimes we can miss that. y muchas veces no lo perdemos. Sometimes we can miss Hay veces que the perdemos importance la of importancia contending for the process. de contender por el proceso. Amen. Now, I believe prayer is as much as a process. Ahora, yo What a creo powerful message. en la oración como parte del Brother proceso James. y un gran mensaje de In fact, Pastor James. We have a saying at our church. De hecho, tenemos un decir en nuestra We say iglesia. this. Decimos lo We siguiente. pray there before we go there. Oramos por ahí, por eso antes de llegar a eso. We aren't going anywhere that we haven't prayed through first. No vamos a llegar a algún lado en el cual no Why? hemos Because it's orado. in that place Porque es en ese lugar, Spirit, con el Espíritu, where we're getting the direction donde obtenemos la dirección, and where God wants us to go. donde Dios nos quiere llevar. So that's critical to every Así que step. eso es crítico para cada paso. But as I just talked to the Lord about today, Pero al hablar a Dios, con Dios acerca just de hoy, encourage you, solo me animó a animarlos. and I believe I'm going to encourage myself too. Y creo que hoy también me voy a animar a mí mismo. You know, most preachers when they're preaching, ¿Saben? La mayoría de los predicadores cuando they're up predican there just encouraging themselves. están predicándose a sí mismos, la verdad. Amen. So I want to talk about the process Así que today. quiero hablar acerca del proceso hoy. And one of the things about the process Y una de las cosas acerca del is you just got to proceso know, first of all, what God said to do. es que primero que todo tienes que saber lo que Dios te mandó a hacer. Right? I love what Jesus' mother said in John. Me gusta lo que la mamá de Jesús dijo en Juan. What'd she say to his disciples? ¿Qué fue lo que le dijo a los discípulos? Do what he says. Hagan lo que él dice. Do what he says. right? Hagan lo que él dice. What did he say? ¿Y qué fue lo que dijo? Whatever he tells you to do. Bueno, lo que sea que te dijo, Look at your neighbor. mira a tu vecino Say whatever he tells you to y dile do. lo que sea que te dijo, Do it. hazlo. Whatever he tells you to do. Lo que sea que te dijo, And sometimes we can we can just simplify that too. We can oversimplify y that. a veces lo sobresimplificamos. And the truth of the matter is this. Y la verdad es la siguiente, When it comes to the word of God for que you, cuando se trata de la palabra de Dios para For ti, your life, para tu vida, the mandate of God on el your life, mandato de Dios para tu vida, it comes down to just what did he say to do. usualmente se reduce a qué fue lo que te dijo This is para why hacer. that's so important. Por eso es tan And importante as esto. many of you in the room already know Y this. muchos de ustedes ya saben You've esto, discovered this. que lo han And once descubierto, God says something to que you, una vez que Dios te dice algo, it generally doesn't get easier. generalmente no se pone más fácil la vida. And I believe that's why we see that right from the Y beginning. yo creo que por eso lo vemos desde el Even with inicio, Jesus' mother. aún con la mamá de Whatever he Jesús. tells you to Lo do, que sea que les just diga, do it. solo háganlo. Why? Well, ¿Por we've qué? already heard a few things. Bueno, pues ya hemos escuchado un par de Obviously, Pastor cosas. Joel shared, Pastor Joel right? The compartía provisions in the que vision. la provisión está en What la God visión, says to do, que lo que Dios te that's dice where the hacer, provisions are. ahí es donde se encuentra And la whatever he says, provisión. do it. Bueno, pues lo que sea que te dijo, But what hazlo. we've all discovered to be true Pero también hemos descubierto que es real, is that the day is going to come. es que el día vendrá, It's not if the day comes. no es si viene el But it's día, when the day sino comes, cuando venga that el what he día, told you to do, que lo que te dijo para and hacer knowing what he y told you to do, sabiendo lo que te dijo por is the hacer, only thing es lo único that's going to hold you. que te va a mantener.
Because while we worship, Porque mientras adoramos, While we praise, mientras alabamos, while we pray, mientras oramos, everything that we should be doing, todo lo que deberíamos estar haciendo, we're still navigating this estamos todavía navegándolo on this planet. en este planeta. We're still navigating Todavía estamos navegando something supernatural algo in a sobrenatural very natural world. en un mundo muy natural. So contending for the process, Entonces, peleando por el proceso, times muchas where I've veces discovered es donde yo he is that descubierto people que la gente end up losing ground. pierden terreno, Getting to the place where they feel like throwing in the towel, donde llegan al momento donde quieren rendirse, giving up. se rinden. And it's not because the word of God's not there. Y no es porque la palabra de Dios ya no And esté quite ahí, honestly, y muy it's not even honestamente, because you quit believing it. no es porque te dejaste de creer en It's él, because the process es porque el proceso that is to be contended for del cual tenías que estar has peleando become a discouragement se volvió una fuente de in desánimo this season en esta of temporada transition de to transición what God is calling you to. a lo que Dios te está llamando. And so understanding how to deal with this Entonces, entendiendo cómo hacer esto y cómo tratar con It's esto, critical. es crítico to what God wants to do in His church. para que Dios pueda It's cumplir en critical. su iglesia lo que Él quiere. It's critical to what He wants to do in our lives. Es crítico para lo que Él quiere In hacer our en nuestra vida y en nuestra familia. It is a spiritual thing, Es algo espiritual, supernatural, es sobrenatural, but it's also very natural. pero también es muy natural. Something Pastor Hagen used to say, Kenneth Hagen used to always say at Bible Algo college. que Pastor Hagen solía decir mucho en la escuela bíblica, And if you know it, you can say it too. y si ustedes lo conocen, lo pueden decir. Some of you already know what I'm going to say. Algunos ya saben lo que voy a decir, The natural pero lo natural and the supernatural y lo sobrenatural coming together vienen juntos, make an explosive force juntos hacen una fuerza explosiva for God. para Dios. Now, I heard that the whole time I was at Bible college. Ahora, durante todo mi tiempo en la escuela yo escuché But eso, when I got to Bible college, pero cuando salí de la I escuela started contending for the purpose, y empecé a pelear por el propósito, contending for the vision, a pelear por la the visión, calling. por el llamado, I forgot all about the natural. se me olvidó todo de lo I tried to go at natural it all y spiritual. traté de abordarlo todo en lo then one day it sobrenatural. hit me. Y luego un día me golpeó. It's the natural and the Es lo supernatural. natural y lo sobrenatural, together obrando juntos, make an explosive force que for hacen God. una fuerza So we explosiva have para to know Dios. how to contend for the supernatural Así que things. tenemos que aprender a We contender know- por las cosas we have to know sobrenaturales how to contend y saber cómo for the contender process. por el proceso. Paul wrote in Hebrews 10:23, Así que Pablo escribió en Hebreos 10:23, let us hold fast así que retengamos to the profession of our faith, la profesión de nuestra without fe wavering, sin fluctuar, because he's faithful who's porque promised. fiel es el que prometió. Now, a lot's been said about what we need to say, Ahora, mucho se ha dicho de lo que tenemos que decir and I don't want to take anything away from that, y no quiero quitar nada de eso, because that is as equally important. porque eso es tan What we importante. see, Lo que decimos, what we say, lo que what we vemos, say about what we lo que believe. decimos de lo que vemos. But I want to look at something specifically. Paul is bringing a contrast here. Pero quiero ver acá el contraste que nos trae Pablo. He says, let us hold fast Dice, retengamos o mantengamos to our firme profession of faith. la profesión de nuestra without fe wavering. sin fluctuar. And see, what I want to focus on here for just a Y en lo que second me quiero enfocar is aquí this- por un segundo is this holding fast. es esta mantenerse and wavering. firme y la Paul fluctuación. gives us a key Pablo nos da la clave to what it means de lo que to significa contend with the process. el contender por el proceso. He said to hold fast. Dice el mantenerse And not to firme waver. y no fluctuar. Everybody say hold fast Todos digan mantenerse firme and don't waver. sin fluctuar. You see, but what I've come to notice over years Y lo que me he dado cuenta a través de los años is many believers es que muchos creyentes in the process en el proceso begin to focus empiezan a and enfocarse concentrate y a and give all concentrarse the effort y a dar todo su on esfuerzo not wavering. en no fluctuar. We give all the effort Damos todo nuestro and all esfuerzo the y focus todo el enfoque on not getting discouraged, en no desanimarnos, not in getting fearful, en no entrar en not temor, losing our faith, en no perder la fe, to maintain our strength, en el mantener nuestra but we fuerza, focus on not wavering. pero no nos enfocamos en el mantenernos Why does firmes. that happen? ¿Por qué sucede It eso? happens Sucede Because we are carrying a supernatural purpose, porque cargamos un propósito in a natural sobrenatural en un mundo natural. so we get focused. Así que nos enfocamos wavering. en no fluctuar. But Paul said, hold fast. Pero Pablo dijo, manténganse Holding firmes. fast, El mantenerse firmes, holding fast el mantenerse firmes is how we
contend for the process. Es cómo peleamos por el proceso. Now, you might remember if you were a child or you had children. Y ahora puedes recordar cuando tuviste hijos o todavía tienes hijos. How many ever helped a child learn to ride a bike? ¿Cuántos han ayudado a sus hijos a aprender a montar la cicla? 2 people. 2 personas. Okay. Ah, Thought so. ok. Few more. Un poco más. Well, if you had a child or you've helped a little child learn to ride a bike, Bueno, pues si le han enseñado a un niño pequeño cómo montar la What do we do? bicicleta, We get 'em going ¿qué with the hacemos? bicycle? Hacemos que empiecen a andar en la We get 'em going with bicicleta, the bicycle, que empiecen a andar en la right? And we bicicleta hold on to the back of the seat. y luego agarramos atrás As del they start asiento going, y cuando and empiezan a when we tell andar, them, we say, look down the ¿y qué les sidewalk. decimos? Levanta los ojos, Look mira down hacia the el road. frente, mira hacia adelante. But what do? ¿Y qué hacen ellos? start doing this. Empiezan a hacer esto. And what happens? ¿Y qué sucede? They quit looking down the Entonces road. dejan de ver The hacia el wavering is- frente. when that wavering starts Empieza la happening, fluctuación. what happens now? ¿Y qué sucede They quit ahí? looking down the road. Entonces dejan de ver hacia el And the frente wavering gets y their la attention. fluctuación recibe as su soon as they start atención looking at the wavering, y a medida que miran su it gets fluctuación worse. se And then they empeora crash. y se caen. And that's what many of us do Y es lo que muchos hacemos in the process en el proceso of the calling del llamado and the purpose y del and the propósito vision, y de la the vision visión God's given you for your church, de lo que Dios te ha dado para tu the vision God's given you iglesia, for your family. de lo que te ha dado para la familia. is that God has spoken to us. Es que Dios te ha We know where hablado, we're supposed to sabemos go. para dónde tenemos que We ir, can see it down the lo road. podemos ver as we adelante, start pero in the cuando process, empezamos el proceso, life is happening la around vida us. empieza a ocurrir And wobbling starts y to entonces happen. fluctuación empieza a Paul ocurrir called it y wavering. Pablo lo llama And fluctuar. when the wobbling Y starts cuando happening, la fluctuación what does it do? It sucede, gets our attention. ¿qué pasa? And Obtiene now, nuestra when you're looking atención down, y ahora al mirar para abajo you're not going to go forward. ya no You're just simplemente not no vas a getting to the avanzar, destination, no vas a llegar al but you're destino, coming over. sino que ahora te vas a caer. Now, what happens Entonces, ¿qué sucede? is many times we get into that place, Que muchas veces llegamos a ese lugar and then the enemy starts getting in our ear. y luego el enemigo se nos mete al oído. Oh man, Ay, Dios. you must not have heard the Lord on this Entonces, one. seguro que no escuchaste al Señor en esta. Oh, you better be careful. Tienes que tener cuidado. You must have missed God on that because Sí. this is disastrous. Perdiste a Dios porque esto es un desastre. Let me just say this. Déjame decirte esto, Anything God has given you to que do, lo que Dios te ha mandado a hacer, don't expect there to be moments no esperes que hayan where it momentos doesn't get disastrous. donde no se vea Where un it poco doesn't look a little desastroso por un momento, where that thing doesn't start wobbling. donde eso no flucúe Or por un feeling like it's rato o wobbling. se sienta It's just fluctuar un like what rato. Pastor Joel said. Es lo que dijo Pastor Part of that Joel. warring Parte del for what God has guerrear put por within lo que you Dios te ha means you've dado got to learn to es que contend with the tienes que process. aprender a You've got to contender learn por to el proceso, understand. a While you might have the word entender of God in que your aunque heart, tengas la palabra man, de there Dios are en tu things happening corazón, around you hay cosas that a tu alrededor cause que van a your wheel to try causar to wobble. que la llanta se mueva un But Paul poquito. said, Y Pablo if you'll dijo hold on to what God que si te said, aferras a lo que just Dios like Mary dijo, told the así como disciples, María le dijo a los whatever he discípulos tells you to que lo do, que Él les to do haya it, dicho lo Paul was hagan, telling them, Pablo les listen, hold decía, fast to whatever he's vengan, told you, manténganse hold firmes fast to what en lo the que word Él les of haya God dicho, en lo says. que la palabra de Dios dice, And as you continue to look ahead, y al mantener tu mirada hacia the el wobbling frente, starts straightening la out. fluctuación empieza a menguar. But where the enemy wants to get you and I, Pero donde el enemigo te quiere is he trancar, wants to get us in the wobbling. es Él quiere que tú te fijes en la fluctuación. We would call it wavering. Nos lo llamamos acá And we focus fluctuar. on not wavering. Y nos enfocamos We en no focus on not fluctuar, wobbling. nos enfocamos en no movernos tanto. But if you know how to ride a bike, Pero si tú sabes manejar una you know one bicicleta, thing about riding a bike. sabes algo acerca de montar Is that you don't cicla, look down at the es que tú no ground, miras hacia you look abajo, where you're tú going. miras hacia dónde vas. So when God put the word on your Entonces heart, cuando Dios pone la palabra en where tu you're corazón, para ahí es donde tú vas. so when you talk about contending for the process, Así que cuando hablamos de contender por el proceso what God has put within you, y lo que Dios ha puesto dentro de ti, what does that mean? ¿qué significa That eso? means once I step out to obey Him, Significa el momento que yo doy un paso para and the wheel obedecerlo starts shaking, y las llantas se empiezan a mover. I look at what God said. Yo miro lo que Dios I don't dice, look down, no miro I don't abajo, look this way, no miro a I este don't look lado, that no way, miro a but I este, look straight sino ahead que miro hacia el at what God frente, has said. en lo que Dios me ha dicho. Let me tell you this. Déjame decirte esto. I'm telling you this right now. Te estoy diciéndolo de hecho. That just sounded really weird. Eso suena raro decirte lo que te voy a Let me share decir. this with you. Pero déjame compartirte Matthew esto. 6:33. Mateo 6:33. And I want to look at the translation you may not have. Y quiero que vean una traducción que tal vez no Of tienen. course, if you know Matthew 6:33, Pero si conocen Mateo tells us to seek 6:33, first the nos kingdom dice, of God, buscad primeramente el reino de Dios and all these things will be added y unto todas estas cosas os serán añadidas.
But there's one particular translation Pero hay una traducción en particular that I really like. que realmente me And gusta it's the Moffat translation. y es la traducción Moffat And it reads this way. y lo lee de esta manera: Seek first the kingdom of God. busca primeramente el reino de And all Dios these things y todas estas cosas come sucederán as a matter a medida of course. que pasas tu curso o pasas tu carrera. What do you say? Seek first the kingdom of God. ¿Qué es lo que dice? Busca primeramente el reino. And all these things will come as a matter of course. Y todo esto sucederá en el camino. Sometimes we have the idea A veces tenemos la that idea as we seek first the kingdom, que cuando buscamos as we're seeking primeramente, the vision, que al buscar la as we're visión, following the word que in al our heart, seguir la palabra de Dios God's en el just gonna start corazón, putting stuff in que our Dios mouth. simplemente va a agregar No, we cosas need to en nuestra understand boca, this. pero tienes que When we're entender lo contending for the siguiente, process, que cuando contiendes por el proceso, you're seeking that vision, estás viendo la you're seeking that visión, word that He's put in estás your heart buscando first, esa palabra que Dios as te ha you're dado, in that direction. y mientras estés andando en You esa see, dirección, some of us look and think, oh, it's a wobbling I gotta fix. algunos piensan, tengo que arreglar es el titubeo, Because we're focused on the wobbling. porque estamos fluctuando No, tanto. but it's just a directional Pero alignment. no, es la alineación y la Because dirección. when you get the direction Porque aligned, cuando obtienes la dirección look down the alineada road where y you're going, miras hacia adelante a donde He vas, said, Él dice, seek first the kingdom. busca primeramente el And as you're headed reino, that direction, y cuando vas por el camino hacia I've allá, already set what yo you ya he need puesto lo que as a necesitas matter of course. como parte de tu So as camino. you're headed that way, Así que si vas por el it's camino, already full of what te lo you vas need. a encontrar So con the todo enemy- lo que necesitas. but the enemy wants you to get you hyper-focused Pero el enemigo quiere que estés súper enfocado on the wobbling in the process. en el titubeo y en la fluctuación. If he can get you focused on the wobbling Y se te in the puede process, enfocar en la fluctuación y en el he proceso, can get your heart to detach from the purpose. puede hacer que tu corazón se salga del I propósito. said, if he can get you focused on Yo the dije, si te wobbling in the puede process, enfocar en simplemente el he can get proceso y you la to detach fluctuación, from your heart puede from the hacer purpose. que tu corazón se despegue del propósito. But you can know this today, Pero puedes saber that esto whatever he's hoy, put in your heart, que lo que Él haya puesto when en you tu step corazón, out, cuando des el paso, gracias Señor, when you step out, cuando das el paso, whatever is needed, lo que sea necesario, and when he says seek first the kingdom, cuando Él dice buscar right? primeramente So el reino, that has to do with direction, eso tiene que ver con dirección, and not any direction, y no cualquier not dirección, my version of a direction, no mi versión de la not dirección, his direction. no su dirección. He says, what? There's already everything you need Dice, ya hay todo lo que necesitas in that pathway. en ese camino. What's the enemy want to do? ¿Qué es lo que el enemigo quiere He wants hacer? to get us distracted Él quiere distraernos with the process. con el proceso. Has anybody ever been distracted ¿Alguien ha estado distraído antes en la vida with the process? con el proceso? Maybe this. How many's ever been discouraged? ¿Cuántos han sido desanimados tal vez durante el Oh, man, you come out of proceso? a week like Que this, tú sales de una semana como you're esta, charged up. estás recargado Man, you got your praise on. y ya tienes tu alabanza ahí Oh, I can lista. do all things Pues through todo Christ lo Jesus. puedo en Cristo que me fortalece. starts wobbling. Y luego empieza a fluctuar. And then we start looking down. Y luego empezamos a mirar And hacia we're like, what abajo. happened? Y luego decimos, pero ¿qué pasó? What happened, man? What happened to that feeling? ¿Qué pasó con esa No, emoción? you're just facing the No, process. simplemente estás pasando por el proceso. You're just facing a new process. Simplemente te estás enfrentando a un gotta nuevo contend for. proceso en el cual tienes que pelear. One of the other things that we can misunderstand is wavering Una de las cosas que a veces malentendemos es que la are fluctuación seasons of transition. a veces son temporadas de transición. Because many times when God is calling you into place, Porque muchas veces cuando Dios te está llamando a un lugar, there's stuff that's going to happen in that transition. hay cosas que tienen que suceder en esa We- transición. Many times they're doing more transitioning than we realize. Y muchas veces no nos damos cuenta de toda la cantidad de transiciones que necesitamos. And what we have to understand about transition, Y lo que tenemos que entender de las transiciones, what are we talking about? ¿de qué estamos hablando? We're talking about a process Estamos hablando de un that needs to be proceso contended for. que necesita estar So when- pelear. So when we're talking about transitions, Que cuando hablamos de transiciones, and I'm sure there are many in this room today, y estoy seguro que hay muchos aquí hoy, some who know, algunos que saben, some who don't, algunos que no, but that are in transition. pero que estás transicionando. Some God has been nudging you this week to step into something new. Hay cosas que el Espíritu ha estado moviéndote a hacer aún en esta semana. But it's important to understand this about transition. Y es importante entender esto acerca de la Which would also transición. mean we need to understand this as it pertains to God's
purpose for our que life. significa que tenemos que entenderlo si queremos entender el propósito de Dios Is that para nuestra vida. sometimes Y es que a veces, When God is calling us into transition, cuando Dios te está llamando a transicionar, it's not about where we're going at the moment, no trata de dónde vamos en el momento, but it's about where we're coming from. sino trata de lo que nos estamos saliendo. And when you're coming out of Y something, cuando estás saliendo de algo, that wheel can feel like it's shaking. esa llanta puede sentirse que fluctúa. And that wavering, Y esa fluctuación, we can misinterpret that. a veces la We can malinterpretamos. misinterpret transition, A veces malinterpretamos as transición wavering, como and then fluctuar. we feel like we're missing God. Y entonces pensamos que la estamos embarrando. Because we didn't realize Porque no nos damos that cuenta this time and this season que en esta temporada y en was esta not about where época God was taking us no to, era solo de donde but it was where Dios God nos was estaba taking us llevando, sino de donde Dios nos estaba sacando. but when we understand Y this, cuando lo entendemos, then we can realize entonces nos damos cuenta that we don't have to get anxious que about no it. tenemos que ponernos God, we know what ansiosos. God's put in our heart. Sabemos lo que Dios ha puesto en He's nuestro leading us. corazón y nos está He's guiando, guiding us. nos está But when the llevando. wheel starts Y shaking, cuando se empieza a sacudir un poco el tema, it doesn't cause us to back up. no nos hace dar un It paso doesn't cause atrás. us to get weary and No well-doing. hace que nos cansemos de estar haciendo el bien. Why? ¿Por qué? Because I know what he said. Porque yo sé lo que me And I'm dijo doing it. y lo voy a And hacer. regardless of what's going on Y sin right importar now, lo que esté it's sucediendo all a mi part of the alrededor, process. todo es parte del And I will be proceso. a contender, Pero yo voy a seguir not just for the peleando, purpose no of solo God, por el but for propósito the de Dios, process of pero God. pelear en el proceso también. The enemy wants to get you focused El enemigo te quiere enfocar on all the parameters, en todos los parámetros, the emotions, en las emociones, the fear. en el temor. I love that. This happens all the time. Ah, me encanta eso, sucede todo el Maybe not for tiempo. you, Tal vez no para ti, But it did for me for a while. pero para mí muchas oh veces. boy, you step out to follow Uno God. da un paso de fe en You're in Dios transition. y estoy en transición. And stuff starts Y happening. luego las cosas empiezan a The suceder. wheels start coming off. Luego las llantas empiezan a zafar. And you're like, oh my Y goodness, uno dice, Dios mío. I must be, you get all fearful. Y entonces uno entra en I must temor. be missing God. Seguramente me la Oh, perdí. man, I messed up. Ah, la Oh embarré. man, did I blow it? Ay, entonces I no, blew it for my la embarré para mi I blew iglesia. it for my family. La embarré con mi I familia. blew it for my children. Ay, no, ya la embarré con mis Let me hijos. ask you this question. Pero déjame hacerte esta Where does that pregunta. come from? ¿De dónde viene What kind eso? of feeling does that ¿Qué produce? tipo de emoción es That feeling is producida? out the origin of fear. Esa emoción es producida You're por el afraid that you temor. messed up. Tú tienes miedo de haberla afraid that you embarrado. might have blown it. Tienes miedo de no haber escuchado That is bien. exactly where the enemy Y likes eso es to work. exactamente donde le gusta obrar el He'll enemigo. get you to stop in your tracks. Porque si te puede detener en Instead tu of contending caminar, for the process. en vez de que tú sigas peleando por el proceso, But if you're determined pero si estás determinado that you're going to see it through, que vas a verlo hasta el final and you refuse y que te rehusas to not only let go of the word of God in your heart, de no simplemente dejar la palabra de Dios en and tu not just corazón take the fight to the enemy's camp, y no solo llevar la pelea al campo all critical, enemigo, que es all part of it, crítico y hace parte, but refuse pero también rehusas to be moved ser movido when the enemy cuando el is enemigo tempting you te está to focus tentando on the wavering. a enfocarte en la fluctuación. There's never been I can't remember a season in our lives Yo no me recuerdo de una temporada en nuestra vida that God has called us into a place, que Dios nos llamaba a un called us to lugar, step into a que place nos llamaba a entrar a un lugar that hasn't come que no haya venido without a challenge con unos to retos contend for the process. para pelear durante el proceso. When God began to speak to us about a transitional period in our life, Una de las cosas cuando Dios empezó a hablar acerca de It transición en required us to nuestra make vida, the move. Requería que nos mudáramos. we lived in Michigan, Vivíamos en Michigan, U.S., very far north. muy al norte. About this much snow right now. Tenemos más o menos 1 metro de nieve ahorita en este momento. And God was speaking to us we in this process we had to move south Y en este proceso Dios nos llamó a mudarnos más al sur, to a state by the name of Arkansas. a un estado llamado Arkansas. Now, I'm sure many aren't familiar with Arkansas, Y tal vez no conocen dónde queda but if you eso. are, Pero si you know it's sabes, like another country. tú sabes que es como otro país. But nonetheless, Pero sin God embargo, called us we had to move to Arkansas. Dios nos llamó a mudarnos a ese It estado. was all part of this transitional season. Todo hacía parte de esta temporada de transición.
in the middle of something God said, Y en medio de lo que Dios nos dijo, but it was part of the process. era parte del proceso. And so we're right in the middle of preparing to move. En medio de la preparación para mudarnos, So we go to there to find a house to move to. vamos allá a ver a qué casa nos And make a long mudamos. story short, we find a house. Y para cortar la historia, I encontramos can un share lugar. what a God story that is. Y eso fue una historia de Dios. But I need to get to a different point. Pero tengo que llegar a otro punto. So this deal comes together on this house. Entonces como que funciona todo y obtenemos el lugar. And so we're still in Michigan, Y todavía estamos en Michigan, but having to make this move. pero tenemos que mudarnos. And so we're working with our bank. Y estamos trabajando con el banco. And where we are, the banks will they require an appraisal on the property for them to finance your house. Y donde vivimos nosotros, el banco tiene que ir y dar como como entender un precio de la casa para poder dar la plata para comprarla. And then there's the Como un signing of avalúo. the contract with the company, the title company. Y luego entonces uno tiene que firmar luego un contrato Where that para el becomes título de la yours. casa para que sea So tuyo. when you're trying to buy a home, Entonces cuando estás tratando de comprar una casa, they have what's called the closing date. entonces tienen como el día de cierre. And so we're getting ready to move. Y entonces estamos a punto de And mudarnos. we bought this house in Arkansas. to move Compramos into. la casa en Arkansas para Everybody say mudarnos. process. Todos digan conmigo proceso. Natural, Ahora es natural, nothing spiritual about nada it. espiritual, But it's all part of the process. pero todo hace parte del proceso. And so we sold our home in Michigan. Así que vendimos la casa en Michigan The house that we're buying y la casa in que estamos Arkansas, comprando en Arkansas, those people left the state, esa gente ya se había ido de Bought another allá, house. habían comprado otra and casa, we don't own their house yet. pero todavía no somos dueños de esa casa. How many know the enemy likes to come in then? ¿Cuántos saben que el enemigo es ahí donde se le gusta Oh, meterse? man. Ay What if Dios. this falls ¿Y qué through? pasa si se What cae if el this falls negocio? apart? ¿Y qué pasa si se cae todo? Oh, no. Y empieza a fluctuar. What did God say to do? ¿Y qué fue lo que dijo Dios por hacer? Do it. Háganlo. I'm going to fast forward. Entonces voy a acelerar un poco el We're a tema. week away from having to move. Estamos a una semana de mudarnos. I'm calling my banker. Y estoy llamando al banquero. What's our closing date? Bueno, ¿cuándo es el día de We cierre? don't have it yet. Todavía no lo tenemos. I got to move. Pero yo me tengo que mudar. 2 days before the move 2 date. días antes de On the mudarnos. phone with my banker. Hablando con el banquero. When's our closing? Bueno, ¿y cuándo cerramos? We don't have it yet. Todavía no tenemos I gotta ese día. move. Bueno, pero me tengo que ir. Moving day comes. Llegó el día de mudanza. Call my banker. Llamo al banquero. When's the closing? ¿Cuándo cerramos? I'm going to be to this house in 2 days. Voy a llegar a esa casa en 2 días. I have no place to move. No tengo a dónde ir. Wheels shaking. Se empieza a mover mi llanta. Everybody say process. Todos digan proceso. I'm on the phone with my banker. Estoy llamando al banquero. We're leaving. Ya nos vamos. What's the closing date? ¿Cuándo es el día de cierre? We don't have one yet. No tenemos uno I todavía. gotta go. Yo le dije, ya estoy Why? en camino, como Dios me dijo. said, Dios me dijo, we're going. y entonces nos vamos. We're doing what he said. Vamos a hacer lo que Él nos So dijo. I get in the truck Entonces me meto al camión, in the car, my wife. mi esposa se mete al carro and we head off to y Arkansas. salimos con todo hacia Now, I have to Arkansas. admit Y tengo que I decir, wasn't going as fast as I would normally no drive. estaba tan acelerado por llegar. But day one, Primer día, all day driving. todo el día manejando. Call my banker every Llamando 3-4 al banquero hours. cada What's the 3, close- 4 horas. What's the closing ¿Cuándo date? cerramos? ¿Cuándo cerramos? we don't have it yet. Todavía no sabemos. Day one, we're almost the end of day Primer one. día, finalizando el primer día. We get to a hotel that night. Llegamos a un hotel esa I get up noche. the next morning. Yo me levanto la siguiente my mañana, banker. llamo al banquero. What's the closing date? ¿Cuándo cerramos? We don't have one yet. Todavía no sabemos. I gotta go. Bueno, pues yo tengo que irme. Now we're supposed to be there that night. Y ese día, esa noche To a llegábamos house that I don't know. a la casa que todavía no I cerramos. have no place to Y live. no tenemos dónde vivir. Devil, Diablo, boy, you blew it. empieza, ay, la Your embarraste. family doesn't have a place Ay, to live. tú y tu familia no saben dónde van a All because you vivir. thought you heard from Todo God. porque pensaste que seguiste a Dios. Everybody say contending. Y entonces, ¿cuántos pueden decir contender? So we take off, Entonces salimos, driving a little slower manejando un poco más than lento, the day before. como que el día anterior. A couple hours down the road, Un par de horas pasan, call the banker. llamo al banquero. How we doing? Bueno, ¿cómo vamos? No closing. Todavía no cerramos. Call the owner of the home. Entonces yo llamo al dueño de la casa. I said, I'm not sure what to tell Y you. le digo, no sé qué decirte. I don't have a closing date yet. No tengo un día de cierre todavía. I said, but I have to come to Arkansas. Pero tengo que llegar a este estado. I said, so here's what we're going to do. Entonces yo le dije, esto es lo que vamos a I hacer. said, I'm going to get down there tonight. Yo le dije, voy a llegar allá esta noche.
I said, I'll get a hotel, voy a obtener un hotel, and I'll just leave my conseguir un stuff in hotel, the truck, voy a dejar mis cosas en el and I'll camión call you. y te voy a llamar We have the date, cuando tengamos el and then día we can come close. para poder cerrar. Because this person had moved north Porque esta by a persona couple hundred miles. ya se había mudado a otro lugar, un And- par de millas al norte. And he said, wait a minute. Y yo digo, espera. He said, what'd you say? Y yo, ¿qué dijiste? So I told him it all again. Entonces yo le dije toda la historia otra I vez. said, well, I'll just stay in a hotel tonight. Entonces yo le dije, entonces me quedo en un He said, hotel. no, you won't. Y él dijo, no, usted no se va a quedar en un He said, hotel. where are you? Yo le dije, ¿dónde estás? I told him where I was on the expressway. Y yo le dije dónde I yo told iba. him what mile marker. Le dije qué kilómetro iba. He asked me what mile marker. Él me preguntó en qué So I kilómetro told him. iba. Entonces le dije. He said, you're about 20 Y yo miles le from digo, my ah, exit. pero estás como a 20 kilómetros de la He salida. said, when you get to my Digo, exit, cuando llegues a mi he told me the salida, number of his exit. me dio el número He de la said, when you get to my salida. exit, Digo, cuando llegues you ahí, pull off, entonces sal and you ahí call me. y me llamas. And I will bring you to the keys to Y that yo te house. voy a dar las llaves de la And you will casa move into that y house. tú te entrarás a esa And then casa you just call me y luego solo me when llamas you got a closing date. cuando ya tengas el cierre. Everybody say process. Todos digan proceso. I wasn't too long into that process. Y no duró mucho más My el wife and I proceso. were helping with Rema. Y mi esposa y yo estábamos trabajando con With Rema, Egypt and con Rema Rema Nigeria. Egipto y Rema Nigeria. And we had just come back from teaching the first year at Rema Egypt. Y acabábamos de regresar de enseñar en Rema Egipto Back to Arkansas. a Arkansas. We went to lunch that day. Y fuimos a almorzar ese My día. wife says to me, Y mi esposa me dice, God's been speaking to you, son, about transition. Dios te estaba hablando acerca de I'm transición. really tired of this contending Y yo thing. le dije, la verdad estoy cansado de contender por tanta cosa. God's speaking to you, son, about transition. Cuando Dios te empieza a hablar de transición, Be quite honest. entonces voy a ser Up to honesto. that point, he hadn't. A este momento But when I no, looked no at my había wife- hablado, pero cuando había mi esposa, It's something about that, right? So I looked at my yo vi wife. a mi esposa Instantly, it dropped in my y de heart. manera instantánea I said, algo cayó a mi yes. corazón. Yo le dije, sí. I said yes. Yo le dije, sí. I made her believe he'd been speaking to me for weeks on this. You know, and I Y was just waiting for her to hear. seguramente él me estaba hablando hace mucho tiempo y te estaba era esperando a ti, esposa. I said yes. Yo le dije que sí. And then we both look at each other Luego los dos nos miramos at the same time. al mismo and said, tiempo we're supposed to start a church. y decimos, tenemos que empezar una iglesia. Dijimos al mismo tiempo. So we put our house for sale. Entonces empezamos a vender la casa. First person that comes and looks, La primera persona que llega we'll buy it. dice, la compro. Oh, this seems so much Y nosotros, easier. esto es mucho más fácil esta vez. Process seems so much El easier. proceso va a ser mucho más fácil. Now my daughter's in the middle of, we're in Arkansas, she's getting ready to go to college in Tulsa. Y nosotros estábamos en Arkansas y nuestra hija se estaba preparando para salir de la casa e ir a Tulsa, a Rema. So for the last few weeks, we're getting her moved into Tulsa, into college. Entonces la estamos ayudando esas últimas semanas para que consiga su lugar y todo allá. And so we moved everything out of the house Entonces sacamos todo de la into a casa storage facility y lo guardamos en una bodega. so that then we would close on the house Y for the entonces estábamos sale, buscando cerrar la and venta then we would just go get our daughter situated y in luego school, íbamos a ir a ayudar a nuestra and hija a then quedar we'd go get our situada stuff and go to start the y luego church. íbamos a la bodega a coger nuestras cosas y empezar la So iglesia. here we are, Entonces aquí estamos, 2 days before leaving. 2 días antes de My irnos. wife and I are literally sleeping on an air mattress Mi in our esposa y house, yo estamos durmiendo en un colchón inflable 2 days away from closing. a 2 días de cerrar. Everybody say process. Todos digan conmigo proceso. Notice what God said. Vean lo que Dios There dice. wasn't a whole lot of spiritual things that you would think of happening at Un this time. montón de cosas que no pensabas que iban a ser tan So a lot of espirituales. contending for a process. Pero hay mucho pelea necesaria en el proceso. So 2 days before closing, Así que 2 días antes de cerrar, the buyer calls us. el comprador nos llama. They said, you know what? Nos dicen, ¿saben qué? Economy's not good. La economía ya no está tan buena Our financial advisors told us we need to settle down. y el que nos aconseja en finanzas nos dijo que teníamos que We're not buying a bajarle, house. no vamos a comprar la casa. Now, Y ahora I don't even have a job. yo ya no tengo ni un trabajo. Can't pay for the house that's empty. No puedo pagar por la casa que ya está vacía. All my stuff's in storage. Todo está en la bodega. I went into the other room. Entonces entro al otro cuarto. I'm not even sure what my wife was doing in the other room. Yo no sé qué estaba haciendo mi esposa en el otro We had no cuarto furniture. porque no teníamos nada de must have just been muebles. tired of me. Entonces tal vez solo estaba cansada de mí. Anyway, she said, who was that? Entonces ella me pregunta quién fue And I told her. y le conté. I said, they're not buying the Le dije, house. ya no compran la casa. I said, she goes, well, what'd they Y say? dije, bueno, ¿y qué dijeron? They said, well, because of the Dijeron, economy, bueno, pues por la way things economía are. y las cosas como son, we can't buy the house. no pueden comprar la casa. Unless A no ser you take $20,000 off the price. que le bajamos el precio en $20,000. Everybody say process. Todos digan conmigo proceso. I would like to be able to stand here right now and say,
these words came out of my mouth, Y me gustaría poder decirte acá que lo siguiente que yo dije fue esto, but they didn't. pero no fue así. My wife looks at me Mi esposa me mira and she said, y me dice, what did God say to do? ¿qué fue lo que te dijo Dios para hacer? I said, oh yeah, Y yo dije, ah, sí, God said go plant a church. Dios me dijo empezar una iglesia. So I called the guy back. Entonces llamo al Señor, I said, we'll take $20,000 le digo, off listo, the le house. vamos a bajar $20,000 We'll see you at the closing. y nos vemos en el día de cierre. So we closed on the house Entonces cerramos la casa and we left. y nos fuimos. Only problem was Y el único problema era that $20,000 que esos is what $20,000 I was going to use era lo que yo iba a to usar move. para mudarme. So we go with our daughter in Tulsa. Entonces vamos entonces con nuestra hija Tulsa. Some friends of ours in Tulsa got all excited we were there. Y unos amigos se emocionaron que estábamos ahí en "Oh, you should Tulsa. stay with us in our Y dijeron, guest ay, house." ¿por qué no se quedan con nosotros In en nuestra our guest casa, room. en nuestro cuarto de They visitantes? didn't realize Ellos no sabían we had no place to que live, no teníamos otro plan. no place to go, No había otro lugar a no donde money to ir. get anywhere. No había dinero para pagar otro Everybody lado. say process. Todos digan conmigo proceso. Contending for the Todos process. digan pelear en el proceso. We have nowhere to go. No teníamos a I don't dónde have a ir. job, No tengo trabajo, no place to live. ningún lugar a And we're donde like, well, ir. thank you so much. Entonces le decíamos, bueno, muchas love to hang gracias. out Ay, here with you for a few ¿sabes? Nos days. encantaría quedarnos ahí. In the middle of that, Y en medio de eso, they had somebody who needed some help with something. tenían a alguien que necesitaba ayuda con And I algo. went to help him for a few Entonces days. fui a ayudar por un par de In the días. middle of this, my wife and I are talking to the Lord Y about en this. medio de esto estamos hablando con mi esposa, con el Señor. Because we are literally Porque literalmente stuck in Tulsa. estamos estancados en Tulsa. And if you don't know, there's like a vortex in Tulsa. Y si no sabes, es como un hoyo negro And I'm en starting to get Tulsa. fearful that I'm getting stuck in Y this yo vortex. siento que me voy a quedar ahí para siempre. But we're stuck in Tulsa, Pero literally. por el momento estamos estancados ahí. And we can't go anywhere. Y no podemos irnos a But ningún nobody otro knows lado. but us and God. Y nadie lo sabe, solo Dios y nosotros. So my wife and I, we go to Starbucks Entonces mi esposa y yo vamos a tomarnos un café because there's no Juan Valdez in Tulsa. a Starbucks porque no hay Juan Valdés todavía. We're at Starbucks. Entonces vamos a Starbucks. And he said, well, what's the word of God say? Well, we know what he said to do. Bueno, pues ya sabemos qué es lo que Dios nos dijo hacer. Well, what did he say? ¿Qué fue lo que nos dijo? He said, well, write it down, make it clear. Entonces dijo, bueno, escríbelo y hazlo So we claro. stood there on a napkin in Starbucks. Entonces nos sentamos ahí con una And we began servilleta de to write on that Starbucks napkin. y empezamos a escribir In en the la middle of writing servilleta. down what we felt, in the middle of writing down what it was going to take to do it, Y en medio de estar escribiendo lo que iba a ser requerido para poder mudarnos y hacerlo, my wife says this to me. mi esposa me dice lo siguiente. She says to me, Me dice, as I was thinking about where we are today, pensando en dónde estamos hoy, I heard God say this to my heart. escuché a Dios decir esto a mi corazón. If there's just one person, Si tan solo hay una persona, will you contend? ¿ustedes pelearían por esa persona? If it's just for one person, Si solo fuera por una persona, will you contend? ¿pelearían? If it's just for one Si person, solo fuera por una persona, if it's just for one person, I say to you today, Yo if te- it's just for one person, yo- will you contend? yo te digo, si fuera solo por una persona, ¿pelearías todavía? So we begin to write down Entonces empezamos a escribir exactly what we felt it would take to get us to the next step of the exactamente process. lo que sabíamos que iba a ser requerido para pasar al siguiente paso del proceso. Totaled it up, Y sumamos todo, $7,000. $7,000. 2 days later, 2 días después, I finished helping this gentleman with his job, terminé de ayudar a este hombre con lo que necesitaba and he comes to me to pay me, y se me acerca a pagarme. and he says to me, he says, listen, he said, you did most of the work. Y me dijo, mira, tú la verdad hiciste todo el trabajo, la I was mayoría. in and out most of the Yo job. estaba entrando y saliendo. He said, so I just want to, he said, I just want to give this to Me you. dijo, entonces solo quiero darte esto. You want to know what that check said? ¿Saben cuánto decía el cheque? $7,000. $7,000. Everybody say process. Todos digan proceso. See, the enemy wants to get you looking. Porque sabes, el enemigo quiere que tú estés mirando todo lo que está bajo tuyo y todo lo que está a tu lado para que dejes de pelear en el proceso para el propósito del llamado Get you out of para the sacarte position de la that posición God is transitioning de que you. Dios te está transicionando hacia eso. If you refuse Así que si te rehusas to give up a rendirte on the process. en el proceso, I'll share one final story as we wind down. voy a compartir una historia más. So we have the $7,000. Ya teníamos los 7,000 We're on our way. y vamos en camino.
So I thought. Eso pensaba. We go to pick up our stuff in storage. Vamos a recoger todo en la bodega. My goal was to get the truck loaded up. Y mi meta era poder llenar todo el We camión. make half the trip by Y- the time it got night. Y ya mientras oscurecía ya íbamos por la mitad. Long story short, Pero para cortar la At the end of the historia, day, al final del we día, were still stuck in the same town. todavía estábamos en el mismo pueblo. What the heck? ¿Qué está pasando? And so the lady of the storage facility, Y entonces la señora de la well, she bodega tells me, nos she dice, said, please just don't leave nos anything. dice, por favor solo no dejen nada. Everybody leaves stuff when they leave. Todos siempre dejan Please don't cosas leave en las anything. bodegas, no dejen So I said, nada. I won't. Entonces yo dije, no, tranquila. Well, that's why we got stuck there. Entonces, pero eso nos quedamos Because ahí she left tanto the office tiempo, at the end of porque the ella day. se fue de la We're still oficina trying to pack, y todavía estamos tratando de and it would not empacar fit. y no nos cabía So we todo. had to stay the night. Entonces teníamos que The next quedarnos day la I go into noche. her office. Y el siguiente día entro a su I said, oficina listen, y le digo, I promised you I would take everything. mira, te prometí que iba a sacar todo, But these things, pero estas cosas fit. no nos I don't know caben. what I'm going to do with them. No sé qué hacer con But it's eso. kept me here overnight. Pero me mantuvo aquí toda la Everybody say noche. process. Todos digan proceso. She looks at me. Y me mira She said, what did you say you're going to do? y me dice, ¿qué fue lo que I said, dijiste "Oh, que we're ibas a we're going hacer? to start a church." Yo le dije, vamos a empezar una She iglesia. said, well, let me just buy that from Me you. dijo, bueno, pues déjame comprarte esas cosas entonces. So she gets out her Así checkbook que ella saca su and she chequera buys everything y nos compra that we todo couldn't fit in our truck. que no nos cabía en el camión. So we take off. Así que nos vamos. Oh man, now we are moving. Y ahora vamos rápido. 3 hours down the road, 3 horas de camino truck breaks down. y se daña el camión. I mean, you know, ¿Cuántos saben? the devil, El diablo he's in your ear, está en tu oído, wavering. fluctuando. The tire's wobbling. Se mueve la Oh, you llanta. blew it. No, Oh, esta man, sí ya la you blew it. embarraste. You La screwed up embarraste. big time Ahora now. sí la embarraste con ganas. Oh man, you are going to be the laughing stock. Se te van a reír, vas a hacer el hazme reír. People will be laughing about this for years. La gente se está riendo de ti. So we called the truck service. Así que llamamos a los que ayudan con They los sent somebody camiones. to help us. Enviaron a alguien a ayudarnos. They said it's busted. Y dijeron, no, está We got dañado. stuck in that town for 3 days. Nos quedamos en ese pueblo 3 días. This trip was supposed to take 2 days. Era un viaje de solo 2 4 days días. in, Y ya vamos 4 Not even días halfway there. y no vamos ni por la mitad. and something God told us to do. Ya en algo que Dios nos mandó a hacer. We finally get to going. Finalmente empezamos a andar It's otra like vez. 2 more days, 2 días después. 3 more days. 3 días. The final day, we're in the home stretch. En el último día, We're ya estamos almost en el to último the trecho. destination Ya casi llegamos al God destino had called us to. que Dios nos había llamado. Truck starts breaking down Y again. se empieza a dañar el We're camión otra vez. 45 minutes Estamos a 45 away from the minutos place God had del told us lugar to al go. cual Dios nos había start llamado the church. para empezar la iglesia. Every light in the truck starts flashing. Y todas las luces del camión empiezan a Turning brillar. off, turning on. Se empieza a prender, a apagar. Like I'm having to do all kinds of Estoy crazy tratando stuff de just to keep maniobrar this truck running. y de cacharrearle ahí para que I siga called the andando. truck company again. Y llamo otra vez a los de la I said, "Listen." compañía y les digo, vengan, I said, this truck's breaking down este again. camión se está All the dañando lights otra are vez, flashing. todo me está brillando. She says, well, can you keep it Y digo, going? bueno, pero ¿puede mantenerlo said, prendido? "Yeah, I can keep Yo it dije, going. sí, podemos andar un I've been poquito. keeping it going. Y yo estaba haciéndole She ahí. said, can you make it? Y yo, ¿y puedes llegar? I said, "I think I Y yo can le get digo, it there." creo que puedo She llegar. goes, just keep on Y yo, going. bueno, entonces siga andando. So we did. Entonces seguimos andando. Everybody say process, Todos digan proceso, the natural lo natural and the y lo supernatural coming sobrenatural together, viniendo make an juntos, explosive force. hacen una fuerza for God. explosiva para Dios. I get up the next morning. Me levanté la siguiente I mañana call the movie company. y llamo a los de la I mudanza said, you can come get your y truck. les digo, pueden venir por su I'm camión. not bringing your truck Yo to no you. se los voy a llevar. It's in my driveway. Está aquí en el You can come garaje. get your truck. Pueden venir a recogerlo. And they said, you know what, sir? Y dijeron, ¿sabe qué, señor? I'm looking at everything that's happened with Yo that estoy truck. mirando todo lo que le ha I'm sucedido looking at everything you went y through estoy viendo todo lo que usted tuvo que vivir. all the time. Todo este The devil tiempo, saying, el diablo missed diciéndome, it. la You didn't embarraste, hear from ahora God. sí no You escuchaste de screwed Dios, up. ahora sí la She embarraste. says, sir, Y digo, ¿sabe qué, she goes, señor? we're going to refund all your money for the Nosotros le truck. vamos a reembolsar todo lo que usted pagó. And you send us all of your gas receipts, Y nos mandas todos los recibos de la all gasolina of your food y receipts. todos los recibos de la comida. That truck company Y esa compañía paid our entire trip pagó todo to el the place viaje hasta el God had lugar called us que to. Dios nos había llamado. Praise God. Dele gloria a Dios. Amen. Amén. I'm telling you this. Yo te digo esto. When you're tempted Cuando eres to give tentado up on the process, a rendirte en el because the proceso, tire begins to shake, porque las llantas if you empiezan a fluctuar, refuse si tan solo te to quit, rehusas rendirte, refuse rehusas to give up, rendirte,
frente you are determined y estás to contend determinado for the a process, contender durante el proceso, see you through. Dios verá que llegues al otro when lado. the enemy's trying to get that Cuando el enemigo quiere hacerte he's trying to get you to look fluctuar, at the wobbly quiere wheel, hacerte ver tu abajo, you can know this, tú puedes saber that esto, you're in process. que tú estás en proceso, You're in transition. estás en And what's transición, in front of you y lo que está delante de greater ti than what's behind es you. mayor que lo que estás What's in front of dejando. you Lo que está al frente bigger than you've ever es más seen. grande que lo que That's why piensas, y por eso enemies work so el hard enemigo trabaja to get tan you duro focused de enfocarte on the wavering. en el fluctuar. If you refuse to Y look si down rehusas and keep your fluctuar head y up, sigues manteniendo tu cara redemption arriba, is always redención on the way. siempre llega a tiempo. And give God some praise. Ponte de pie y dale gloria a Thanks Dios. be to God. Gracias sean al Padre que siempre nos hace triunfar. Thanks be to God. Gracias sean al Padre que siempre nos hace triunfar. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios.